Vamos a seguir hoy con con esta serie que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo. ¿Eh? Y hoy vamos a ver la acción del Espíritu Santo en la iglesia, cómo conforma el Espíritu Santo en la iglesia. Ya vimos cómo parió la iglesia el Espíritu Santo, la hizo nacer, la dio a luz ahí en Pentecostés cuando vimos el primer sermón. También vimos cómo el Espíritu Santo es nuestra guía, la obra transformadora del Espíritu en nuestra vida, nuestra propia vida, y cómo Él nos capacita, nos da dones y nos lleva a toda verdad, porque nos enseña, pero también nos da el poder para poder predicar el Evangelio. Y hoy quiero hablar de eso precisamente. El sermón de hoy se llama Fuego Divino, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Quiero que leamos el texto, después lo vamos a ampliar un poquito este texto porque es mucho más largo y vamos a tratar de meternos en contexto. Pero el texto que vamos a ver hoy es Hechos capítulo 4, verso 31. El libro de los Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un texto bastante conocido, ¿no? Esta cosa de que los primeros creyentes, porque acá no estamos hablando de los apóstoles, sino que estamos hablando de los creyentes que se habían agregado a la iglesia en un momento de oración, recibieron una unción especial de parte del Espíritu Santo, y no era una unción especial para andar haciendo cosas raras, sino que acá nos aclara bien para qué fueron. Todos fueron hechos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con denuedo, sin temor. Y ahora vamos a ver que eso tiene un contexto. Y vemos que tanto Jesús como el Espíritu Santo tienen hay una serie de pensamientos tristes o de recuerdos tristes, tanto sobre Jesús como sobre el Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, verso 10 dice que el que era la luz, Jesús, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. No, él está ahí, está caminando entre las calles, está caminando entre la gente, y la gente no lo reconoce. Y eso es algo triste, ¿no? De recordar, que eso fue lo que le pasó a Jesús. Él anduvo no solamente entre los suyos, sino en gente que no estaba con él. Hubo gente la cual fue sanada por Jesús, ¿no? Como aquellos leprosos, ¿no? Que fueron 10 leprosos, uno solo volvió, ¿no? Uno solo lo pudo reconocer. Los otros 9 se le pasaron de largo. Y así es como pasa de largo a veces Jesús en nuestra vida. Y al igual que a Jesús, al Espíritu Santo le pasa exactamente lo mismo. El Espíritu está en la iglesia. La iglesia fue creada mediante el Espíritu Santo. Miren que hago como un paralelismo un poco con el texto de Juan, ¿no? El que era la luz estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Y en lo mismo el Espíritu Santo está en la iglesia fue creada por el Espíritu Santo, pero la iglesia no lo reconoce. No lo reconoce. Está ahí, lo nombra, habla sobre el Espíritu Santo, pero no lo conoce. Y no lo reconoce tampoco. Y no reconoce la soberanía del Espíritu Santo. Entonces tenemos estas cosas que también, en las cosas tristes, en las cosas negativas, también el Espíritu Santo se compara con Jesucristo. Tal como es una persona de la Trinidad, se compara con las otras dos. Así Dios, Padre, Creador y todo, no fue reconocido por su creación tampoco. El hombre desde el principio trata de separarse. Y el tema es que cuando el Espíritu Santo se separa de la iglesia deja de tener sentido. Deja de tener sentido porque precisamente el Espíritu Santo está al servicio de la iglesia y nosotros estamos al servicio del Espíritu. Hay una cierta sinergia, ¿no? Una cierta sinergia del Espíritu y de la iglesia, de las cuales nos nutrimos y Él también nos usa, ¿no es cierto? Y se provoca esa cosa que decimos, estamos llenos del Espíritu, estamos plenos,
y nos pasa como esa iglesia del principio, ahí en Hechos 4:31, que dice que la iglesia tembló, ¿eh? Necesitamos que la iglesia tiemble, que haga temblar los cimientos propios del cristianismo, los cimientos propios de la vida de las personas, para que busquen dónde asentar esos cimientos, sentarlos sobre la roca. Yo creo que veamos a lo largo, no vamos a ver todos los textos completos, yo hice un pequeño resumen nada más de qué fue lo que pasó, pero para llegar a 4:31, para llegar a Hechos 4:31, fuimos atravesando un montón de cosas. Y en Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu Santo llega como un viento recio, ¿no es cierto? Y también vemos el nacimiento de la iglesia de Cristo. Vemos la aparición, el parto de la iglesia. La iglesia nace. La iglesia estaba ahí, estaba por nacer. La iglesia estaba ahí, los discípulos y todo, eran discípulos todavía, eran apóstoles y todo, pero se estaban por transformar en iglesia. Estaban ahí con dolores de parto, estaban ahí sufriendo, estaban ahí en la incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar, de no saber qué, y el Espíritu Santo aparece y hace nacer la iglesia. Y en ese momento, esas 70 personas que había ahí más o menos, en el aposento alto, estarían todos abarrotados ahí adentro, de repente reciben este Espíritu Santo, el Espíritu Santo como un viento recio, y empiezan a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Y ese día se convierten 3.000 nuevos creyentes, 3.000 personas alcanzadas por el mensaje de Dios. Y después pasamos a Hechos 3. A Hechos 3, del cual viene que dice que la iglesia tenía todo en común. Y aparecen ya en el templo. El templo de Jerusalén, puerta de la Hermosa. Una de las puertas, tenía varias puertas el templo para ingresar, había varios ingresos. Pero ellos están ahí, se paran en las escalinatas del templo, ahí en la puerta de la Hermosa. Segunda prédica, segundo sermón. Y esto nos tiene que llevar a algo acá en nuestra cabeza. Que la predicación de la palabra de Dios es la forma en la cual Dios eligió para atraer nuevos creyentes y para edificar la iglesia. No es contar historias, no es hacer un mensaje de autosuperación, no es hacer pasar una película en la iglesia, no es a través de la música. Si bien la música puede tocar fibras muy sensibles y puede llevarnos a una adoración y todo, pero lo que va a trabajar en la vida del creyente y lo va a hacer una nueva criatura es la palabra de Dios, la palabra predicada. La importancia de predicar la palabra de Dios tiene una importancia única en la iglesia. No se puede reemplazar por otra cosa. No se puede reemplazar. Hay que abrir la Biblia y hay que predicar la palabra. No se puede contar historias, no se puede, eso no se debe hacer. La palabra de Dios es insustituible dentro de la iglesia. Y acá, segunda prédica, 5.000 nuevos creyentes. Y cuando hablamos de 5.000, son 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando hablamos de 3.000, también hablamos de 3.000. Y sabemos todos que las mujeres son más que los hombres, ¿no? Siempre son más que los hombres. Así que, y calculen, más mujeres. Y chicos, ahí no había métodos de anticoncepción ni ninguna cosa de esa. Ahí venían todos los que venían, Así que tenían muchos hijos. ¿Cuántas personas? Yo me imagino la multitud, ¿no? La multitud de personas que nosotros no nos podemos acordar. Y ahí esa segunda prédica frente a 5.000 personas. Y antes de eso, que me había olvidado, está la curación del cojo, que está en la puerta de la Hermosa y que estaba pidiendo limosna. ¿Recuerdan ustedes esa frase famosa, no? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que se levantó y anduvo, y no solamente que anduvo, sino que saltaba y bailaba en el medio de todos. Hay una expresión de gozo, de alegría, por eso. Y la gente había quedado anonadada con eso y decía, che, ¿este no es el tipo que estaba en la puerta de la cosa pidiendo limosna? Pero ¿cómo es que ahora camina y que anda bien y que corre y todo? Y ahí es cuando Pedro aprovecha a predicar este sermón y se convierten 5.000, vamos a ponerle un número, y siendo cortitos,
una mujer por hombre y un chico por hombre, 15.000 personas. 15.000 personas se convierten ese día. Y Juan y Pedro van ante el concilio. Los llaman los sacerdotes, los saduceos, y ustedes pueden ver, este texto está en el sermón Las voces de los sin voz, que prediqué hace un mes y pico. Esa historia está ahí, en ese sermón. Y en Hechos 4 ya vemos esto, vemos la cantidad de creyentes, los sacerdotes y los saduceos, que amenazan a Pedro y a Juan. Vamos a ver Hechos capítulo 4, versos 29 en adelante. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta es la oración de la iglesia. Esto es lo que la iglesia ora. La iglesia pide, dice, estamos amenazados, mirá cómo nos quieren callar, miren cuándo no quieren que nosotros hablemos de esto, mirá lo que nos están haciendo, Señor. Y fíjense lo que le piden. No le piden, dice, hacerles llover fuego del cielo arriba de todos. No les pide eso, no les pide, apartalos, sacalos de acá, matalos, que los romanos... No piden absolutamente nada de eso, sino lo que dicen, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, sin miedo, sin temor, con valentía, con valor, con responsabilidad, rectamente, hablen tu palabra. Y ellos dicen, mientras nosotros hablamos la palabra, vos vas a extender tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y acá está el texto que tenemos como base en el sermón de hoy, que dice cuáles son los resultados de esa oración. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo no está en las señales. La consecuencia de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo está en predicar con denuedo la palabra de Dios. Predicarla sin temor, sin vergüenza. Predicarla con confianza, con fe. Y después Dios va a hacer un montón de cosas atrás de eso. Que la primera cosa que es un milagro y que nosotros no nos olvidamos es convertir una persona. Es convertir una persona. Y muchas veces la dejamos como de lado. Por eso hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la importancia del Espíritu Santo como el alma, la raíz vivificante de la iglesia. La iglesia es vivificada por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver, como siempre, tres aspectos, 3 puntos. El primero es el Espíritu que vivifica a la iglesia, el Espíritu Santo que vivifica a la iglesia. El segundo es el Espíritu Santo que impulsa la misión de la iglesia. Y el tercero es el Espíritu que nos une en amor, que une en amor a la iglesia. Vamos al primer punto, el Espíritu Santo que vivifica a la iglesia, y que nos capacita para crecer espiritualmente, transformándonos a la imagen de Cristo. Necesitamos parecernos más a Jesús, pero no parecernos al Jesús que camina en el agua, o al Jesús que se transfigura, o al Jesús que hace sanidades, o al Jesús que multiplica los panes y los peces. No se nos pide que nos parezcamos a ese Jesús, porque sabemos que ese Jesús es el Jesús de la deidad, es el Jesús del ser eterno, del ser todopoderoso, del ser que todo lo puede. Se nos pide más el otro Jesús, el que se sienta a comer con los pobres, que se sienta a comer con las prostitutas, con los publicanos, con aquellos que tienen necesidad de médico. Aquel que es médico con los enfermos, que se sienta ahí, en ese lugar. Aquel que comprende, aquel que abraza, aquel que perdona. Se nos invita a ese Jesús crucificado que dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo sé que me están haciendo un mal, pero perdónalo, no saben. No tienen el placer de conocerte. A ese Jesús que comprende,
que comprende qué le pasa. A ese Jesús que anima a las personas también, que anima a las personas y que las confronta a veces con palabras duras, porque más allá de los fariseos y los maestros de la ley, a los cuales Jesús los trata de sepulcros blanqueados y todo, hay un texto que a mí siempre me llena. ¿Recuerdan aquel que estaba al borde del estanque? Que hacía 38 años que estaba al borde del estanque y estaba ahí tullido, y estaba ahí, dice, que cada tanto pasaba un ángel, removía las aguas, y que el primero que se metía, ese quedaba sano. Y él hacía 38 años que estaba ahí al borde, y dice, cada vez que se produce eso, dice, yo no llego porque no hay nadie quien me meta, no tengo... Y Jesús le hace una pregunta, que nos la hace a nosotros todos los días. ¿Querés ser sano? ¿Realmente querés ser sano? ¿O estás cómodo en tu enfermedad? ¿O estás cómodo en tu situación? ¿Realmente querés que se te solucionen las cosas? Porque hay un tema. Cuando se te soluciona algo, tenés que aprender a vivir en una nueva realidad. En la realidad de que no te falta nada. En la realidad que... Por eso es difícil vivir la libertad que Jesús nos da. Porque Jesús nos da una libertad de todo yugo de opresión. Entonces después dice Jesús, bueno, ahora empezá a vivir la vida en total libertad. Y uno dice, no, lo que pasa es que el diablo... No, olvídate del diablo, te dice Jesús. Olvídate del diablo, olvídate de... No, lo que pasa es que yo no puedo porque yo te... Olvídate de todo eso, yo ya te hice libre de todas esas cosas. No, pero yo no quiero. Y es que la vida y el mundo nos enseña a funcionar rotos. Dicen que hasta un reloj que no funciona 2 veces al día da la hora correctamente. ¿No? El reloj se para a las 12 y no anda más. Y a las 3 de la tarde seguramente no da la hora correcta, pero a las 12 del mediodía da la hora correcta. ¿No? Hasta un reloj roto. Y nosotros a veces roto, a veces funcionamos. Pero funcionamos en nuestra... 2 veces al día la pegamos, como ese reloj roto. Y Jesús nos quiere sanar y nos dice, ¿querés ser sano? Porque ser sano trae otras consecuencias. No vas a tener que andar pidiendo limosna. Tenés que salir a trabajar, si estás sano. Ya no tenés excusa. No, lo que pasa es que me hacen, me dicen, ya está. Y es una pregunta que nos hace Dios, por eso nos impulsa, y ese es el Jesús que nosotros tenemos que imitar y con el cual tenemos que interactuar. Con ese Jesús que te dice, bueno, ¿querés ser realmente sano? ¿Querés vivir una vida plena o estás conforme con la que tenés? Así te podés quejar todo el día. Y Jesús sería muy claro en decirlo, mirá, no hay ninguna promesa para el que se queja. La queja no tiene lugar. Sí. No. Pero esa queja de quedarse ahí, de no avanzar, es también, a veces es una decisión nuestra. Obviamente las circunstancias son difíciles, uno trata de meterle, y algunos tienen más posibilidades que otros, pero Dios está ahí para nosotros. Dios está ahí para nosotros y el Espíritu está ahí para nosotros porque si somos parte de la iglesia, el Espíritu Santo está gobernando la iglesia. Cómo nos hace, cómo nos transforma y todo. Yo quiero leer 2 textos. Uno es Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No es cierto? No, Él es el que mora en nosotros y es el que nos levanta. Y es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. No es una cuota menor, no es una muestra gratis que nos da Jesús. Él nos da el Espíritu completo. El mismo que lo levantó de los muertos es el mismo que mora en cada uno de nosotros. Y después el texto de 2 Corintios capítulo 3, verso 6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Acá nuevamente, pero ojo con esto porque acá habla de, somos competentes, asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, y ese Espíritu de ahí no es el Espíritu Santo. Ese Espíritu ahí dice, no el de la ley, sino el de las intenciones de la ley. ¿Por qué Dios creó los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? ¿O por qué Dios nos da un montón de mandamientos? Lo hace con un ánimo, con un espíritu, con una intención de cargarnos, de ponernos pesos que no podemos llevar. ¿O realmente esos mandamientos, esas cosas son para que nosotros podamos vivir en paz, en gozo, con tranquilidad? No, no matarás. Bueno, no matarás. Es respetar la vida, no mates a otro. Otro no te va, estoy seguro que otro no me va a venir a matar a mí. ¿No es cierto? Está esa seguridad. No codiciéis lo ajeno. Bueno, uno no tiene la codicia lleva a la otra, al otro mandamiento, no robarás, ¿no es cierto? Todas esas cosas, Dios no las hace porque quiere ponernos carga, sino que el espíritu, hay algo que en derecho se llama espíritu de la ley. Los jueces utilizan, en el mejor de los casos, o deberían, utilizar lo que se llama el espíritu de la ley. ¿Para qué fue hecha la ley? ¿Para qué es la ley? Y en base a eso se juzga. En base a por qué fue hecha la ley. ¿Fue hecha simplemente por un antojo o fue para solucionar algo que estaba mal? Y acá pasa exactamente lo mismo. Por eso dice, ya no somos de un nuevo pacto, no de la letra. No leemos la letra como una ley muerta, como algo totalmente muerto, como algo que tenemos que cumplir a rajatabla, como algo que tenemos que cumplir. Bueno, yo te doy 10 y vos me das 150, y si yo te doy 20 vos me das 30, y si yo hago esto, vos me vas a hacer esto. No hay un toma y daca con Dios. No existe ese tipo de pacto. Por eso acá Pablo nos dice que hay un nuevo pacto, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de eso, sino del Espíritu. Nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros entendemos por qué se nos piden las cosas. ¿Por qué Jesús nos dice lo que nos dice? Bueno, pero lo dice la palabra. Sí, está bien, lo dice la palabra, pero hay que ver. Vamos a ver por qué lo dice la palabra. Cumplir como un robot no sirve, es cumplir entendiendo, utilizando la razón. Porque yo lo hago con alegría. Entonces después cuando las cosas salen mal o algo, no ando diciendo, más sí, viste que al final no funcionó. No funcionó. Pero porque vos aplicaste las cosas sin tener en cuenta el espíritu. Y esa forma de entender el espíritu, lo que dice acá dice, la letra mata. La ley mata. Y no quiere decir que los 10 mandamientos o todas las leyes del Antiguo Testamento y todo maten. Que sean cosas con mala intención o que caigamos muertos en cualquier momento, sino lo que dice es que oprime. Si uno interpreta mal la palabra, oprime al otro porque no le da libertad y no lo deja vivir en libertad. Jesús explicaba, como dice, como quien tiene autoridad. Y sin embargo, fíjense, Jesús era el que predicaba con autoridad, y sin embargo habla él y dice de los maestros de la ley, y dice, ustedes le ponen carga a la gente, que ustedes ni siquiera con un dedo están dispuestos a llevarlas. La importancia de la interpretación, y acá dice, porque la letra mata, más el espíritu, y ahí sí está el espíritu. El espíritu dice, el espíritu vivifica. Es lo que nos lleva a pensar, porque el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho a causa del sábado, como decían, sino el sábado a causa del hombre. Las leyes no están, el hombre no está hecho a causa de la ley. Las leyes están hechas a causa del hombre, están hechas para beneficio del hombre, no el hombre para cumplirlas. Porque el que está vivo es el hombre, la ley está muerta, la letra está muerta. Si uno no la vivifica a través del Espíritu, de entender las razones por las cuales Dios nos dice que hagamos tal o cual cosa o que dejemos de hacer tal o cual cosa. Segundo punto, nos impulsa a la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión sobre la tierra, y acá quiero hablar de algo que lo dije el jueves, que lo iba a decir, y es la missio Dei, la misión
de Dios. La misión de Dios sobre la tierra. Dios tiene una misión activa sobre la tierra. No es algo que Dios hizo y se desentendió. Dios está activamente trabajando en la tierra, tiene una misión, y esa misión la cumple a través de su iglesia. La cumple a través de cada uno de nosotros. No solamente Él procura que los seres humanos vengan al arrepentimiento por medio de la obra realizada por Cristo, sino que también nos invita a nosotros a participar de esa misión. Se nos invita y se nos ordena participar de la misión de Dios. Y Jesús es quien la inicia, pero también quien la sostiene. Dios sostiene esa misión. La iglesia también es un instrumento de Dios llamado a participar de esa misión, y tenemos que entender que también la missio Dei o la misión de Dios es un instrumento universal. Es universal, es para todos. No es para cierta parte, no es para los de la iglesia solamente, sino que la missio Dei es en función de todos. De todos. No es solamente para ayudar a los que están en la iglesia, sino para la sociedad, en todo su conjunto. Tenemos que, si uno se preguntara, che, ¿y cuándo empezó esto de la missio Dei? ¿O cuándo se nos invitó a nosotros a ser parte de la misión de Dios? Y yo creo que allá por el Antiguo Testamento, por Génesis, ahí Abraham, cuando le dice, en ti bendeciré a todas las naciones. En ti bendeciré a todas las naciones. Le estaba hablando a un tipejo de la tierra de Ur, de los caldeos, no a un emperador, no a alguien de la familia real, le estaba hablando a una persona común, a una persona que... Y él le dice, vos vas a bendecir a todas las naciones de la tierra. Yo creo que Abraham no tendría ni idea ni siquiera de lo que era la palabra nación. ¿Qué era una nación? Porque estamos hablando de épocas de clanes, de épocas de familias, de patriarcados, de cosas muy chiquitas. Y Dios a esa persona le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Anda a explicarle a Abraham qué era tierra. Que la tierra era mucho más, que había océanos en el medio y que había otro mundo del otro lado. Y Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí empieza un poco la missio Dei. Aunque si queremos vamos más atrás y vemos a Adán y a Eva, que le dice, cultiva este jardín y todo. Bueno, ahí hay una misión de cuidar el planeta, de cuidar la tierra. Yo te doy un huerto, yo te doy todo esto, pero vos tenés que cultivarlo, tenés que cuidarlo. La missio Dei no es solamente una misión con las personas, es una misión con la misma tierra, por lo cual es un llamado ecológico también. Un llamado a la ecología, a cuidar el planeta. A tratar de, bueno, a lo mejor, seguramente las grandes potencias del mundo tendrían que dejar de contaminar, las grandes empresas del mundo, pero si yo puedo tirar un poquito menos de basura, si yo puedo reciclar, si yo puedo plantar un árbol para que haya un poco más de fotosíntesis, un poco más de oxígeno, lo podría hacer. No es solamente eso, y refleja el carácter de Dios, la justicia, la sedeca, de lo que dice, y también la mishpah, que es la justicia social. La justicia social. Cuando hablamos de los derechos universales del hombre, a veces pensamos que es algo que creó las Naciones Unidas. No, a lo sumo lo habrá recuperado. Pero Dios es un Dios que se vive preocupando por la viuda, el huérfano y el extranjero. Los otros tienen para vivir. Él está contento con eso de que todos tengan para vivir. Pero dice, no se olviden de esas personas que están sufriendo necesidades. Ellos también son parte de ustedes y ustedes los tienen que ayudar. Y ustedes lo tienen que... Porque tenemos que entender y tenemos que comprender con ese Espíritu Santo que hay gente que no es vaga, que le faltaron herramientas, que no se crió en una familia a lo mejor como nos criamos nosotros, que no vieron a sus padres trabajar, que no vieron, y que a lo mejor va a llevar muchas generaciones. ¿Por qué estamos dispuestos a
destruir generaciones para que en un futuro estemos mejor. Porque todos decimos, ¿no? No, bueno, dentro de 40 años, 50 años, después que se muera esta generación, la matamos de hambre. Hacemos esto, ¿no? Destruimos todo esto y dentro de 40, 50 años a lo mejor vamos a ser una potencia mundial. Pero no nos bancamos 40, 50 años, y que sale más barato incluso, y que después terminamos ganando todos, en aguantar a un montón de personas que a lo mejor no están acostumbradas al trabajo y todo, para que dentro de 30, 40 años, y a lo mejor mucho menos, esas personas empiecen a adquirir nuevamente la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad, todo aquello que nuestros padres nos enseñaron. Pero cuando mi papá salía de la fábrica tenía 3 trabajos más si quería. ¿No es cierto? Hoy no hay esas posibilidades. No hay esas posibilidades. Y lo digo desde la comodidad de haber trabajado toda la vida para el Estado. O sea, no tengo ni idea de cómo se busca trabajo. Creo que a todos los que trabajamos en el Estado nos pasa eso. Uno iba, se anotaba, cumplía con los requisitos y entraba. No te podían echar de un día para otro tampoco, tenían que hacer un sumario administrativo, tenían que hacer todo y uno llega y después tenía los beneficios y los beneficios siguen estando y todo. Pero el tipo que va a buscar trabajo en una fábrica, tiene que presentar un currículum vitae ahora, tiene que explicar y todo. No importa si da o no da, te ven la cara, les gusta o no. Bueno, son cosas que tenemos que entender y que tenemos que trabajar en pos de eso y defender eso también. Y defender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Porque el que viene a vivir a Argentina no viene porque es vago, ni viene porque quiere aprovecharse. Porque yo creo que cualquiera que está acá viviendo quisiera poder tener las mismas posibilidades que hay acá en su país y quedarse en su país, en la tierra donde él nació, con gente que él nació, y no ir a un lugar donde está desarraigado y donde muchas veces es despreciado por la misma gente de ese país, ¿no es cierto? Me pasa a los argentinos, van a España, todos son sudacas. No, pero ustedes son la madre patria. No, olvídate, te desconocen. Y acá hacemos lo mismo con los extranjeros. Y no, la iglesia no puede permitirse, no se debe permitir en la iglesia tener un pensamiento racista o un pensamiento en el cual no nos acordemos de que nosotros somos también extranjeros, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y Dios se lo dice claro al pueblo de Israel cuando le dice, ojo, no vas a despreciar a un extranjero porque vos fuiste extranjero en la tierra de Egipto de la cual yo te saqué. No te olvides de eso. Muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Por eso la misión de la iglesia está también dentro de lo que es impulsar medidas justas o lugares o espacios para poder hablar de estas cosas, para poder charlar de estas cosas, y cada uno de nosotros después es responsable también en la misión de Dios de abrazar al extranjero. Bienvenido a mi tierra es tu tierra, porque ¿sabes qué? La tierra le pertenece a Dios, porque de Él es la tierra y los que en ella habitan. No quiere decir que mañana borremos toda la frontera, no tiene que ver. Está conformado así políticamente, históricamente está conformado así, por lo menos por este tiempo lo vamos a tener que soportar de esa manera. Un día va a venir Jesús y todos esos límites, esas barreras se van a borrar y todos vamos a ser un solo pueblo, una sola nación, pero mientras tanto hoy somos así, también somos, como dice el lema de la iglesia, viviendo el Evangelio juntos. Y quiero leer 2 textos, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La misión de la iglesia, la misión de Dios, ir y predicar este evangelio, enseñándole, como dice Jesús, enseñándole todas las cosas que yo les he guardado. Y ahí está Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Jesús está con nosotros y quiere que les enseñemos.
les enseñemos estas cosas de Jesús, estas cosas de Jesús. A Dios, la verdad que le importa bastante poco la moralidad. Está mucho más empeñado en el tema de las relaciones que en el tema de la moralidad. Ser morales, esa cosa de justicia, suena más a justicia propia que a una justicia heredada. No quiere decir que hagamos cualquiera, pero estamos diciendo, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de esto. Y lo último, el espíritu que nos une en amor. ¿Cómo nos une a nosotros a través del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Lo vimos la semana pasada este texto, que habla del bautismo del Espíritu Santo. Fuimos hechos una sola persona. Y como nosotros fuimos unidos por el Espíritu Santo, también tenemos una misión. Tenemos esa misión. Efesios 4:3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos mantener esa premisa de ser uno y de no olvidarnos de esto. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? Vemos ese así que hacemos siempre al final de cada sermón, esos 3 puntos prácticos para la vida, para nuestra vida y para la vida de iglesia. Si cada uno hace esto individualmente, después se va a ver reflejado en la iglesia, porque todos lo vamos a hacer. Lo primero es la oración y la comunión. Tenemos que animarnos constantemente unos a otros a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y a través de la oración y la comunión constante. La comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo segundo es ser testigos audaces. Compartir el Evangelio con valentía, ¿no? Como oraban ellos. Concédenos ahora poder hablar con denuedo, poder predicar este Evangelio con denuedo. Que podamos predicarlo con valentía. Muchas veces no lo hacemos con valentía. Confiando en que el Espíritu Santo puede guiar nuestras palabras y que además cuando nosotros estamos hablando, el Espíritu Santo está actuando en la otra persona también. No estamos solos, nunca estamos solos en la misión de Dios. Y lo tercero y lo último es el amor y la unidad. Exhortémonos unos a otros a vivir en unidad. Hermano, me llamaba por teléfono y decía, hermano, no te quedes solo. No te quedes solo. Hay gente que te ama, hay gente que te extraña, hay gente que te quiere ver, hay gente que quiere compartir con vos este Evangelio. No te lo pierdas. No te pierdas esto, reconociendo que el Espíritu mismo nos capacita para amar incluso a aquellos que son diferentes. Nos capacita para eso. Mire si Jesús tendría que hablar con aquellos que sean de su misma naturaleza. No hablaba con nadie. Y no estoy hablando de la deidad, sino que estoy hablando de su propia integridad como persona. No le decía el mal a nadie, perdonaba a todos, hablaba con... ¿Con quién podría hablar entonces? Con ninguno. Se tiene que quedar solo. Se queda en el desierto. Pero él no, él nos muestra que el Espíritu Santo nos capacita para hablar incluso con aquellos que que sean diferentes a nosotros. Nosotros podemos hablar con ellos y por más que no piensen igual que nosotros, podemos hablar y podemos entender y no nos tenemos que pelear y no tenemos que discutir, sino que tenemos que ser, como dice Jesús, mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? Las dos cosas, hay que lograr un equilibrio. De nada sirve pasar por un erudito porque yo tengo la razón, porque no sabe las cosas que yo sé, porque yo tengo la experiencia y tengo esto y tengo el otro. No sirve de nada eso si no podemos ganar a alguien para Cristo. A veces es mejor sentarse y escuchar. Y cuando el Espíritu nos ilumina, poder dar una palabra justa. Una palabra de amor, una palabra de reencuentro, una palabra de amistad, una palabra de acercamiento, un lazo de amor que los atraiga a nosotros y a Cristo.